A propósito del Sename, les vamos a plantear un tema que hemos discutido con Fernando bastante antes de entrar al programa, y tiene que ver con todas esas instituciones que hay en nuestro país, instituciones públicas, que son invisibles comunicacionalmente o incluso invisibles para los propios quizás políticos o nuestros parlamentarios. Por ejemplo, el caso Sename, que estalló finalmente, no por reportajes periodísticos que sí hubo a lo largo del tiempo. Siempre recuerdo las imágenes del reportaje de Contacto hace 2 años con niños en el techo del Sename. No, finalmente estalló porque murió una niñita y después nos enteramos que habían muerto 1.300 niños en 11 o 10 años. Hay otras instituciones invisibles que si uno empieza a hurguetear y que si uno empieza quizás a investigar, también se encuentra con que no funcionan correctamente. Por ejemplo, la Junaep. Está haciendo ruido hace rato la Junaep. Hay informes de Contraloría que son bastante demoledores con respecto a cómo funciona la Junaep. La Junaep no es menor. La Junaep es una institución que maneja más de 900 millones de pesos, y yo creo que me estoy quedando corta. Para muchos también la Junaep es una administración que entra dentro de esto de lo que llamamos parcelas de poder, o cómo el Estado se ha ido dividiendo territorialmente en base a partidos políticos. La Junaep, desde el regreso a la democracia, dicen, ha estado en manos de autoridades de C, al igual que el Sename. Y, por ejemplo, tenemos a imputados por trato directo en licitaciones, sobre todo con el tema de la alimentación que entrega la Junaep a los colegios, a ex autoridades de C también. Y no solamente eso, han entregado de una manera equivocada la tarjeta escolar para subirse a la locomoción colectiva a personas que no corresponde, porque son mayores de edad, a personas que no cumplen con los requisitos. Por ejemplo, no controlan la cantidad de raciones de alimentación en los colegios, y aparecen personas que no figuran en esos colegios, o incluso personas que han fallecido. El punto acá, y ese es el fondo de esto, para no seguir profundizando en la Junaep, que podríamos estar todo el programa y más, tiene que ver con que cuando finalmente todas estas instituciones del Estado se dividen con criterios políticos, y esta parcela va a ser para ti y esta otra va a ser para ti, el criterio de trabajar bien y de hacer bien las cosas va quedando en segundo plano, y lo que prima acá es mantener el poder sobre aquellas instituciones, y se presta efectivamente para malversación de fondos. ¿Será esto, Fernando, o no? Estas parcelas de poder una consecuencia de haber tenido en nuestro país una división política de coalición, una coalición que ha estado principalmente en el poder. ¿Esto es una consecuencia de tener una gran coalición en el poder o no? La coalición, el estar 20, 25 años gobernando, como pasó en Italia, que lo mencioné en Tolerancia Cero, por supuesto que ayuda a intensificar un fenómeno que no tiene... que tiene un origen que se remonta precisamente a las primeras estructuraciones de Estado en las sociedades humanas. Fíjate que existía, no sé si existe todavía en Inglaterra, pero en la monarquía, cuando la monarquía era realmente monarquía, no estaba constreñida por el poder del Parlamento, como es ahora y como es desde hace mucho tiempo. Existía el concepto de la lista civil. La lista civil era una lista, era una parte del presupuesto, que no era muy grande, de la corona británica, que estaba destinado a pagar favores a cientos, miles de personas. Si uno registra más la historia para atrás, y yo de algo sé de la historia de Roma, hay cartas que se conservan en las obras completas de, qué sé yo, o de las obras que existen y que se publican todos los días, de hombres famosos de esa época, filósofos, oradores, qué sé yo, políticos, y cartas que se mandan unos a otros, y aparece permanentemente el amiguismo, el fenómeno del amiguismo. Oye, tú eres el procurador de Judea, tengo aquí unos amigos, ¿por qué no les consigues unos cargos de tribuno en las legiones? Ponte tú, repleto de ese tipo de cosas, repleto. Y forma parte, por lo tanto, de la naturaleza humana el aprovecharse de las circunstancias y hacer que se beneficien tus amigos, porque se generan lazos de toma y daca. Hoy por ti, mañana por mí. Y eso es universal. No hay ningún Estado que jamás haya existido, por primitivo que sea, que no tenga una enorme cantidad, no voy a decir de grasa, sino que de lastre, constituido por amigos de los amigos de los amigos, que obtienen un cargo para recibir un ingreso. Ahora, partiendo de esa base, cuando hay una situación en que determinado régimen se prolonga demasiado tiempo
y hay más recursos y el Estado es más complejo, por lo tanto hay más que repartir, evidentemente que el problema se eleva al cuadrado o al cubo, como pasó en Italia y como está pasando en Chile. Yo me acuerdo haber escrito sobre esto hace como 15 años o 10 años, lo que iba a suceder, que ya estaba empezando a suceder, que se empiezan a tejer las mallas. Tú al principio no sabes bien ni siquiera dónde está la máquina expendedora de café en tu oficina, pero al cabo del tiempo empiezas a aprender todos los detalles, dónde está la plata, cuáles son los pitutos, empiezas a conocer gente de otras instituciones y se empiezan a tejer relaciones interinstitucionales y se empiezan a mezclar con relaciones de camaradería por los partidos y agrégale a eso la cuestión familiar y al final es una malla muy complicada que abarca la cuestión partidista, la cuestión familiar, la complicidad en una irregularidad, miles de cosas, es una malla muy apretada. Y eso es lo que tenemos en Chile ahora. Ahora, tú me hablabas de instituciones que no se ven, claro. Las instituciones invisibles son todas aquellas que se dedican a una actividad muy específica que no compete al ciudadano normal todos los días, como puede ser ir al banco. Los bancos no son instituciones invisibles porque todos operamos con los bancos prácticamente todos los días. Entonces, si de repente nos suben al cuádruple, ponte tú lo que cuesta operar la tarjeta de crédito o de débito, vamos a todos saltar de inmediato. Pero cuando se trata de una institución que maneja una cosa muy específica, que para ser franco le importa un cuesco a todo el mundo, porque esa es la verdad, ahora ponen todos caras de circunstancias, pero antes, ¿quién le interesaban los niños del Sename? A nadie. Entonces, en esos casos se generan procesos de irregularidad creciente que nadie ve hasta que casualmente salta un escándalo como el de la niña que murió. Te nombro varias otras. Senama va a ser uno de los temas que se viene, que es la institución que vela por los adultos mayores. Senama es una institución invisible. Han salido poca información con respecto a cómo se trabaja con los adultos mayores en las instituciones del Senama. Y la poca información que ha salido no es buena. Si imagínense que en el caso del Sename a los niños se les trata de esta manera, imagínense lo mismo, o aún peor, con el caso del Senama, que tiene menos recursos y que está aún más invisible. Senama es otra institución, según la reportaje que he podido resumir, que está bajo el alero territorial, digámoslo, de la democracia cristiana. Un feudo. Esto es como una sociedad feudal donde hay el rey, que sería en este caso el presidente, que maneja el Estado central, aunque no necesariamente en la época feudal el rey tenía la propiedad más grande. A veces eran más grandes las propiedades de algunos vasallos, teóricamente, duques y cosas. Pero el principio de que hay una subdivisión de feudos, y dentro de cada feudo tú tienes el poder casi total, y haces lo que se te da la real gana, y tú haces justicia, tú tienes tu ejército propio, explotas a tu masa de siervos, así era en la Edad Media, y tienes una relación política con el rey, porque alguien tiene que ser el primo inter pares, decían. Pero en definitiva, el poder estaba completamente dividido, no había un Estado central como ocurrió muy posteriormente en Europa, a más o menos alrededor del siglo XVI y XVII. Recién tenemos lo que podríamos llamar el Reino de Francia, el Reino de España. Antes de eso era una multiplicidad, como fue Alemania hasta 1870, de entidades independientes. Lo mismo en el Estado central de Chile. Está dividido, se te olvidó Codelco para los demás cristianos. Claro. Codelco. Claro, y que ahí no es un tema de trato, un tema de productividad, eficiencia. Bueno, claro, porque esas instituciones tienen por supuesto un núcleo más o menos permanente de empleados administrativos y de profesionales, que son los que más o menos mantienen a flote la institución. Pero sobre ellos se instala esta capita de apitutados de cada régimen que llega. Y cada régimen los blinda y los atornilla de manera tal que llega el próximo régimen y pone otra capita arriba de esa capita. Entonces se va formando como una estructura geológica de capa, donde tú decís, este montón de jefecillos y jefecitos son de la administración, ponte tú, de Patricio Elwes. Otro quedaron de la época de Pinochet, porque eso ocurrió hasta en la moneda. Así es. Después tenemos los que metió el gobierno, qué sé yo, de Lago, y después vienen los de metió Eduardo Frei, y así, y podríamos seguir para abajo, y quizás vamos a encontrar, si es que están vivos, funcionarios de la época de Carlos Ibáñez del Campo. Entonces, esa capa cada vez más grande, y que son los que tienen los mejores sueldos, es un peso enorme que aplasta a este núcleo funcional. Entonces, todas las instituciones, en primer lugar, no funcionan, como dice Ricardo Lago, sino que sobreviven, en el mejor de los casos, flotan a media, como un barco medio hundido, pero que todavía no se termina de hundir. Y hay otras que definitivamente se hundieron, como el Sename, porque francamente no hay otra descripción, sino un naufragio completo, moral, como mínimo moral, porque esto es un naufragio moral como nunca antes, creo yo, se había visto en Chile. Toda esa estructura que fuiste analizando, Fernando, y mencionando en cómo se va armando estas redes, repercute finalmente en que el servicio de ninguna manera va a funcionar bien. Pues no, por supuesto de ninguna manera. Y da lo mismo la cantidad de dinero que le ingresa a aquel servicio, y va a seguir funcionando igual. Y acá es donde me voy
voy a caer de nuevo en el tema del Sename, aunque quería hablar más de la Junaev hoy día, pero voy a caer de nuevo porque finalmente en toda esta maraña que se discute de los proyectos de ley, por ejemplo, del proyecto que crea el sistema de garantía de los derechos del niño, la subsecretaría de la niñez, todo esto está en el Congreso, el proyecto que crea el Servicio Nacional de Protección de Especializado de Niños. Yo digo, todo esto que se sigue discutiendo en el Congreso, lo único que va a hacer es crear mayores instituciones, pero si se sigue trabajando con la misma lógica y en esta misma dinámica, no va a importar estos nuevos proyectos. Pueden ayudar en algo, pero no van a solucionar el fondo. Mi pregunta, y me temo la respuesta, es ¿cómo tú desarmas toda esta red? Porque hoy es pura retórica, por ejemplo, con respecto al Sename. Carolina Goich llama una gran comisión de verdad. Si la verdad está a los ojos, no hay que buscar la verdad está ahí. Sí, mi pregunta es cómo tú desarmas todo esto. Bueno, no quiero entrar en particulares, pero si no hay una fuerza externa, como pasó en Chicago, cuando estaba completamente en manos de los mafiosos, ¿quién iba a meterle mano a eso? La policía estaba comprada. Los jueces estaban comprados. Los bomberos estaban comprados. La gente de la calle estaba comprada. Los clientes de los speakeasy, que era donde servían licor, estaban comprados por el servicio que les daban. Las prostitutas estaban compradas y eran de propiedad de los mafiosos. Entonces, ¿qué se hizo? Llegó una fuerza externa que fue el FBI, y más o menos intervino y algo limpió, no del todo, porque después los mafiosos se convirtieron en los dueños de Las Vegas. Claro, todos los negocios de Las Vegas las iniciaron los mafiosos de Chicago o de Nueva York. Pero ¿cuál sería la fuerza externa en Chile? ¿De dónde va a salir si están todos metidos en el cuento? Están todos metidos. Por definición, si tú tienes una banda que son 3 personas que cometen crímenes, tú puedes caerles encima. Pero si la banda somos todos, por así decirlo, que es lo que están diciendo, que somos todos responsables, ¿no es cierto? Yo no he recibido ningún beneficio de esta cuestión del Sename a propósito de escopeta. Alguien se está quedando con mi cheque, parece. Bueno, si están todos metidos, si hay políticos, si hay cosas, ¿quién va a ser? Mira, ya empezó la defensa corporativa, insultando a Zafirio y tratando de que dijo infamias. Y yo le decía a Nicole, a lo mejor se puede haber equivocado en algunos nombres, en algunos datos, puede ser Zafirio, pero no se le puede decir infames son los que dicen infamia, a una persona que es valiente. Esas dos caracteres, esas dos maneras de ser son contradictorias. Un infame puede ser audaz, pero no puede ser valiente. Y Zafirio ha estado, está en contra de toda esta corporación y esta cooperativa de defensa. Ha estado todo este tiempo, no solo ahora, desde hace tiempo, desde antes del programa tenían contra, renunció a la democracia cristiana, se quedó solo. Entonces es un hombre valiente. Tal vez se equivocó en una cifra, este señor no estaba donde él dijo, esta cifra no era 100, sino que eran 95, puede ser. Pero el cuadro que él pintó completo es, lamentablemente, y en la prueba, en los árboles se conocen por los frutos, ¿no es cierto? Y los frutos son 1.313 niños muertos. Llama la atención que esté tan solo, Fernando. Y ahí tenías el caso de la defensa corporativa. Todos van a hablar y van a llamar a nuevas comisiones de reconciliación y la cacha a la espada, y van a hacer alarde y van a aparecer con cara de circunstancia en la televisión, pero no van a mover un puto dedo que quieren que les diga, porque están todos metidos en el cuento, o gran parte de ellos. Y si no están metidos en ese cuento, están metidos en otro cuento. Como decía, estos son feudos. A ti no te interesa que a uno de los feudos el rey le ponga la pata encima porque el día de mañana te toca a ti, a tu feudo.